Bueno, pasemos a... pasemos a la... a ver la diapo de hoy. Profe, ¿los va a subir o no? Avíseme. No sé, todavía no he recibido nada en mi cuenta, ya le voy a pasar el CBU. Esto lleva tiempo, y nadie me lo paga a mí esto. Esto tiene... Mi mamá es profe, y le hacen filmarse y todo. Tiene razón, tienen que subir los sueldos. Y claro, o sea, no, esto son horas atrás de esto, o sea, no se debe creer que esto dice, uno, no. Uno le cuesta y está ahora haciendo esto, así que ya le voy a pasar el CBU y bueno, veremos en cuántas cuotas le doy lo que sale. Y páselo por el grupo y vamos haciendo vaquita. No, gracias a Dios no me hace falta. Pero bueno, ya lo voy a subir. No, sí, lo subo. No sea problema, y si no lo mando como PDF al grupo, al de WhatsApp. Eso también sí. Muy bien. Vieron qué hermoso grupo, profe. Mire, nadie está sin grupo, todos agregan. Sí, de a partir de ahora todos van a participar, van a hacer cosas y van a estudiar. Todo eso. Bueno, empiezo a hablar. Hoy vamos a, como les dije, hoy terminamos la unidad número 1, viendo lo que es arquitecturas de protocolos. Vamos a ver una pequeña introducción en lo que es una arquitectura de protocolos. Y en base a lo que es arquitectura de protocolos o arquitectura de red, que se puede llamar de cualquiera de las dos formas, vamos con Nahuel Gallinotti. Buen día, Nahuel. Vamos a ver dos modelos. Modelo OSI, que ya vamos a ver que se quiso implementar en los años 70, 80. Y modelo TCP/IP, que es el modelo actual, que es el que se utiliza. El modelo OSI, bueno, como les dije, se quiso implementar a partir de que los fabricantes y todas las redes de aquellas épocas eran tan heterogéneas que, digamos, no había forma de comunicar una, dos o tres redes, había que ser propietario de red y de sus redes y de un montón de organizaciones que trabajaran con lo mismo para poder comunicarse, si no, no había forma. Entonces salió el modelo OSI, quiso o intentó armar un modelo para que todos los fabricantes, para que todas las empresas tomaran ese modelo para definir protocolos, definir dispositivos y definir todo lo que tenga que ver con una red de comunicación de datos. Pero al mismo tiempo estaba, o había empezado, el modelo TCP/IP, que vamos a ver también algo de historia, que había empezado a surgir y bueno, no, estaba medio ahí como que empiezo y no empiezo, hasta que en los años 80, cuando salió Internet, el modelo TCP/IP pegó un gran salto y lo dejó atrás al modelo OSI. Y el modelo OSI pasó a ser un modelo de referencia, que hoy en día todo fabricante de un dispositivo, todo fabricante de hardware, todo fabricante de software, lo utiliza como referencia. O sea, la palabra es referencia. Modelo OSI es un modelo de referencia. Modelo TCP/IP es el modelo utilizable hoy en día en lo que es redes que manejan todos los servicios de Internet. Gracias a la capacidad de estos dos protocolos, que se llaman TCP, protocolo de control de transporte, y el protocolo de Internet, que atrás hay muchos otros protocolos, como les dije yo en la clase pasada. Las redes de Internet hoy en día manejan cualquier tipo de servicio y se adaptan a cualquier tipo de tecnología, y puede salir un hardware con una velocidad o características técnicas muy, pero muy, digamos, futuristas, y el modelo TCP/IP se adorna y sigue andando y sigue funcionando. ¿Está? Así que bueno. Entonces, nosotros, como arquitectura de red,
¿tá? Vamos a decir que es un conjunto de capas y protocolos, ¿tá? Entonces, todo problema que hay en las redes de comunicaciones se dividen en capas. O sea, según sea el problema, va a parar a una capa. Ya vamos a ver cuál. Todo funcionalidad que hay en las redes de comunicaciones lo dirigen y lo regularizan lo que es los protocolos. Entonces, una arquitectura de red maneja lo que es capas y protocolos. Y ya vamos a ver también que hay una opción más que es las interfaces, ¿tá? Dice, la especificación de una arquitectura debe contener suficiente información como para permitir que un programador escriba el programa o construya el hardware para cada capa, de manera que se cumpla correctamente el protocolo apropiado. ¿Qué significa esto? Que al dividir en capas, las funcionalidades de este sistema de comunicaciones que habíamos visto en las primeras clases, donde tenemos un origen, un destino, un medio de transmisión, y que el mensaje iba a un transmisor, ese transmisor cambiaba la señal, bueno. Todo eso que vimos en la primera clase está, todas esas funcionalidades están divididas en capas. Cada una de esas funcionalidades van a estar en una determinada capa, ¿no? Si yo soy ¿cómo se llama? Un fabricante de hardware, de placas de red, tengo que saber todas las especificaciones para fabricar una placa de red. Y una de las especificaciones fundamentales es que una placa de red está dentro de una determinada capa. Cuando yo defino en qué capa está, ya después veo lo que se llama las RFC, que son las que definen cómo tiene que ir una placa de red, o cómo se tiene que ser fabricada una placa de red. Y una vez que la fabrico, sé que va a andar bien porque tuve en cuenta en qué capa estaba, qué especificación tenía y todo eso. Entonces, con lo que veníamos hablando, ¿ustedes ven acá la parte de abajo o la meto ahí? La parte de abajo de todo está un poco tapada. Ahora se ve. Ustedes vean que venimos hablando de un sistema de comunicación. Y bueno, llegamos a decir que una arquitectura de red divide todo en capas, ¿tá? Y define protocolos. Fíjense cómo, en este caso, yo tengo el origen, tengo el destino, y definí todas las funcionalidades en diferentes capas, ¿tá? La capa 5 va a ser algo, la capa 4 va a ser otra cosa, la capa 3 tiene otra funcionalidad, la capa 2 tiene otra funcionalidad, y la capa de más abajo, que siempre le decimos que es la capa 1, o la capa más baja, es la que está en contacto con el medio de transmisión, que puede ser físico o puede ser por aire, ¿tá? Entonces, es la capa que tiene que conectarse con ese medio, que decíamos recién de la placa de red, por ejemplo. Entonces, es la que está conectado el cable Ethernet, el que transmite la señal inalámbrica. Bueno, entonces tiene que tener diferentes funcionalidades definidas, especificaciones definidas para que ese dispositivo pueda transmitir datos, ¿no? En ese caso, bits, 0 y 1. Y fíjense los protocolos hablan de a pares, o sea, el protocolo de la capa 5 no habla con el de la capa 3. O sea, el protocolo de la capa 5 solamente lo entiende la capa 5. ¿Tá? Entonces, cualquier protocolo que ustedes vean de ahora en más, está definido o está dentro de una determinada capa. Eso seguro, ¿tá? ¿Y quién lo lee a ese protocolo? Y bueno, lo va a leer el otro par de algún dispositivo o de algún soft, de algún hard o de algún soft, que también está dentro de la misma capa. Entonces, las capas, la arquitectura de red tenemos una división de capas y tenemos por cada capa, en el origen y el destino, un protocolo que regula cómo va a ser la comunicación en esa capa. Esto es una arquitectura de red, ¿tá? Ustedes pueden definir una arquitectura de red propia, ¿tá? Pero bueno, tienen que empezar de cero, definir especificaciones, bla, bla, bla. Bueno, a nosotros, digamos, no creo que les interese
empezar de cero una arquitectura de red para transmitir datos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver modelo OSI y vamos a ver modelo TCP/IP, que es el que se utiliza. Entonces, quedó claro que la arquitectura de red es esto. Gráficamente y conceptualmente es un conjunto de capas y protocolos. También es un conjunto de... se escucha que está pasando. También es un conjunto de interfaces, que son cómo se comunica una capa con la de arriba o con una capa con la de abajo. ¿Está? Entonces tenemos ya otro concepto más, que es la interfaz. Visto de otra forma, decimos que las capas, o sea, un concepto más se le cortó la luz a Cedric. Bueno, el propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios. O sea, acá dentro de la capa hay servicios. ¿A quién se lo ofrece? ¿El de la capa inferior o el de la capa superior? ¿Está? Mientras oculta los detalles relacionados con la forma en que se implementan los servicios ofrecidos. La capa 4 no le interesa cómo hace las cosas, la capa 5. Pero sí le interesa que le pase, ¿tá?, un mensaje, un bloque de datos, que le pase algo para que la capa 4 trabaje, ¿tá?, con su servicio y se lo pase a la capa 3, por ejemplo. Fíjense que acá hay unas flechitas ida y vuelta, quiere decir que la comunicación puede ir para allá, que host 1 puede ser el origen y el host 2 puede ser el destino, o al revés, el origen el host 2 y el host 1 el destino. ¿Tá? Protocolo. Ya lo hemos visto y creo que esta es la última vez que vemos, o lo veremos un par de veces más, pero son las reglas y convenciones utilizadas en esta conversación. Se le conoce como el protocolo de la capa N. ¿Tá? Es el que regula, define las reglas de cómo esta capa, en este caso la capa 5, tiene servicios definidos, cómo va a armar lo que es un bloque de datos y de qué forma lo va a pasar a esta capa. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la información llega a la capa 4 de este lado, del host 2, la capa 4 sabe qué está hablando porque maneja el mismo protocolo que la capa 4 del otro lado. Igual para la capa 5. ¿Tá? Y las interfaces, dice, estas definen las operaciones y servicios primitivas que ponen la capa más baja a disposición de la capa superior inmediata. Entonces las interfaces definen operaciones y servicios primitivos, ¿tá?, que ponen, digamos, a cada una de las capas a disposición de su superior o de su inferior. Entonces, esto es una arquitectura de red, ¿tá? Está definida por capas, protocolos e interfaces. ¿Estamos? A partir de esto es que el modelo OSI en aquellos años se definió el modelo OSI a partir de estos conceptos, y después surgió el modelo OSI queriéndolo implementar, cosa que no, como ya dijimos, no pudimos. Dice, ¿cómo definir las capas? Cuando yo tengo un problema, ustedes saben que hay que modularizarlo, ¿no? Más que nada en desarrollo, en programación, hay que modularizarlo. Bueno, acá es lo mismo, ¿tá? Cuando yo tengo una arquitectura de red, o quiero definir una arquitectura de red, tengo que definir tantas capas, ¿tá?, según se requiera para llegar a un nivel diferente de abstracción. Esa es una de las características. Cada capa debe realizar una función bien definida. No se pueden mezclar las funciones en las diferentes capas. O sea, la capa 2 no puede hacer la misma función que la capa 3. ¿Está? ¿Se pueden solapar? Y sí, se pueden solapar. Pero básicamente una función no se repite en las distintas capas. Y cada una de las capas está
o la función de cada una de las capas se debe elegir teniendo en cuenta la definición de protocolos estandarizados internacionalmente. Ustedes saben que hay muchas organizaciones que son los que estudian, investigan los protocolos, ¿tá? Y una vez investigados, definidos, probados y todo eso, lo sacan al mercado, y en base a eso es lo que nosotros después utilizamos para un determinado servicio de Internet, ¿no? Definir límites, ¿tá? En las capas, de modo que se minimice el flujo de información a través de las interfaces, es decir, no pasar mucha información de capa a capa a través de las interfaces. Y la cantidad de capas debe ser suficiente como para no tener para no tener que agrupar funciones distintas en la misma capa, ¿tá? Debe ser muy específica la funcionalidad. Porque si no se vuelve la arquitectura muy grande y no se puede manejar. Bueno, todo eso es lo que se pensó en algún momento, allá por los años 70, cuando las redes se convirtieron en inmanejables. ¿Por qué? Porque primero estaban las redes de Estados Unidos, de diferentes fabricantes. Primero se comunicaban entre ellos, o sea, por ejemplo, la parte de la parte de seguridad de Estados Unidos, la parte militar, no me salió la palabra, tenía una red, se comunicaba entre ellos y no había problema. El problema fue cuando quiso salir de su red para comunicarse con otras redes y los estándares eran diferentes, los protocolos eran diferentes, bueno, y ahí nació el modelo OSI, donde empezó a poner un poco de homogeneidad a todo esto de la comunicación de redes. Bueno, y el modelo OSI es un modelo de referencia, y no me canso de decirlo, ¿tá? Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. ¿Estamos? Open System Interconnection. Se lanzó en 1984, fue creado por la OSI, Organización de Estándares Internacionales, ¿tá? Y es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Ustedes vieron que nosotros vimos un sistema de comunicaciones, sabemos que hay un origen, un destino, hay alguien que transmite, hay alguien que recibe, en el medio hay un canal de comunicación, sea físico, sea aire. Bueno, el modelo OSI es un marco de referencia, es decir, yo voy a crear un software que hace tal y tal cosa, y ese software es cliente-servidor. Yo necesito saber todas las especificaciones que me dice el modelo OSI para saber dónde va a ir mi software, cómo lo van a poder acceder. Entonces, es un modelo de referencia, ¿tá? OSI significa interconexión de sistemas abiertos. Trabaja con capa, ahí sí, porque dijimos que las arquitecturas de protocolos, las arquitecturas de redes, trabajan con capas, ¿tá? ¿Y tienen nombre las capas? Sí, tienen nombre las capas. Una se llama aplicación, ¿tá? Que dice, proporciona el acceso al entorno OSI para los usuarios y también proporciona servicios de información distribuida. Mire, yo le voy a hacer un paso rápido, así como que adelantamos, y después volvemos. Esas son las capas, ¿tá? Ahora, estas son las capas. ¿Dónde está el usuario? Acá arriba, ¿tá? O sea, el usuario define qué servicio quiere usar, y la capa aplicación lo toma, por eso dice, proporciona el acceso al entorno OSI para los usuarios, y también proporciona servicios de información distribuida. La capa de aplicación, en este caso, la capa de aplicación toma la necesidad de un usuario de acceder a un servicio, del uso de un servicio, ¿tá? Por ejemplo, un correo electrónico, por ejemplo, un streaming, por ejemplo, el uso de Zoom, por ejemplo, el WhatsApp, ¿tá? O sea, fuera de la capa de aplicación para arriba, están los servicios que ofrece Internet. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Internet? Chat, streaming, lo que sea que ustedes estén utilizando en ese momento, YouTube, qué sé yo, un audio de WhatsApp. O sea, todos esos servicios están sobre la capa de aplicación.
todos esos servicios están para que el usuario los use. Una vez que el usuario lo usa y quiere empezar a transmitir o quiere empezar a obtener resultados, es decir, a mandar el audio, por ejemplo, entra en juego la capa de aplicación. En la capa de aplicación dice, ¿qué servicio está queriendo hacer? ¿Quiere acceder a una página web? Bueno, entonces yo acá empiezo con un protocolo que va a ser el HTTP y a partir de ahí empiezo todo para abajo. Ese es el origen, ¿está? ¿Y qué sigue después? Y bueno, hay una capa de presentación. Estamos hablando del modelo OSI, ¿no? No se olviden. Que dice que proporciona a los procesos de aplicación interdependencia. Maneja lo que es la sintaxis de los datos, ¿está? Es decir, cómo yo voy a, con qué formato voy a interpretar esos datos o manejar esos datos. Después hay una capa de sesión. Ustedes fíjense que vamos de arriba para abajo, ¿está? ¿Por qué? Porque estamos haciendo de cuenta que en el sistema de comunicación que hemos visto, estamos en el origen, en la PC origen, donde esa PC origen quería acceder a una página web y entran en juego todas las capas del modelo OSI, que las estamos viendo por primera vez, ¿no? Sesión dice, proporciona el control de la comunicación entre las aplicaciones. ¿Está? ¿Qué significa aplicaciones? Y entre el origen y el destino. ¿Está? Establece, gestiona y cierra las conexiones, lo que son las sesiones, entre las aplicaciones cooperadoras. Eso hace sesión. ¿Está? Maneja lo que son las sesiones. Y acá empiezan a entrar en juego las capas que son las más importantes de hoy en día. Transporte. Proporciona una transferencia transparente y fiable de datos entre los puntos finales, es decir, entre el origen y el destino, entre un nodo, que puede ser mi máquina, porque estoy pidiendo una página web, con un server que está en alguna parte del mundo. ¿Está? Entonces, entre esos puntos finales, la capa de transporte maneja todo lo que es la transferencia de datos transparente y fiables. Además, proporciona procedimientos de recuperación de errores. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a mandar un mail, ese mail llega tal cual lo escribieron gracias a la capa de transporte. ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes de su máquina entraron a la herramienta para mandar el mail, ya sea un mail webmail o cualquier otra, un Outlook, por ejemplo. ¿Está? Escribieron un mail, hola, ¿cómo estás? Me debes 5.000 pesos. ¿Está? Espero que me los pagues. Mandas el mail y no llega, te debo 5.000 pesos. Llega tal cual lo escribieron. Entonces, gracias a esta capa, es que el usuario final del otro lado ve lo mismo que nosotros escribimos. Ni hablar de un WhatsApp. O sea, es el mismo ejemplo. ¿Está? Pongo hola, ¿cómo andas? Y no llega hola, cuando cualquier cosa, no. Todo esto lo maneja la capa de transporte. ¿Está? Y maneja lo que se llama un control de flujo entre origen y destino. Ese control de flujo sirve para no ahogar al destino, que el origen no ahogue al destino, porque el origen puede estar mandando mucha información y el destino está recibiendo, como es un servidor web, por ejemplo, está recibiendo mucha información, no la puede procesar, entonces le dice al origen, no me mande tanta información, mándame menos. Entonces ese control de flujo también lo maneja el transporte, la capa de transporte. Es decir, hay una charla entre el origen y el destino donde hay muchas funcionalidades que se definen, ¿tá? En esa charla que hay entre los dos puntos. Después viene la capa de red, que también es importantísima. ¿Tá? La capa de red es la que ayuda a que la información fluya. Es decir, que todas las redes se interconecten. Es decir, que un bit vaya de un lado a otro, ¿tá? Sin importar por dónde va, y que la capa de red se encargue de eso. ¿Tá? O sea, el origen y el destino no tienen, digamos, que estar preocupados por cómo van a viajar todo eso que se fue conformando en estas capas, hasta que llegó a la capa de transporte, no tiene que preocuparse por esa,
digamos, por ese problemita de cómo se va a transportar, por dónde se va a transportar. Es como ustedes cuando son proveedores y venden algo, como el Mercado Libre, ¿está? Entonces le compran algo, vendieron X producto, ese producto se lo dan al transporte, ustedes ya le especificaron todos los datos al transporte, y el transporte ¿qué hace? Se lo pasa a la placa, a la capa de red, para llevarlo a destino. O es la trazabilidad que ustedes ven en Mercado Libre, de cómo van, de toda la ruta que está teniendo eso que ustedes compraron. Bueno, la placa de red hace eso, la capa de red. Proporciona interdependencia a los niveles superiores, es decir, no se hagan problemas de ustedes de cómo va a llegar esta información. Maneja técnicas de conmutación y de transmisión, es decir, ya vamos a ver dos técnicas, que es conmutación por circuito o conmutación por paquete, e interconecta distintos sistemas, ¿está? Entonces, es responsable del establecimiento, mantenimiento y cierre de conexiones, pero a otro nivel diferente a lo que es sesión, ¿no? ¿Está? Maneja conexiones entre un origen y un destino, pero, digamos, para interactuar, conmutar lo que se llama paquetes. Entonces, la placa de red, la capa de red, no sé por qué digo placa de red, la capa de red se encarga de decidir por dónde va la información que le pasó a la capa de transporte. Recuérdense que estas son capas, acá hay protocolos en cada capa, hay interfaces en cada capa, y la capa de sesión nunca le va a pasar información a la capa de red. No, la capa de sesión trabaja con la capa de transporte y la capa de transporte trabaja con la capa de red. Después hay una capa más abajo que define lo que es enlace de datos. ¿Tá? Esta capa ya, digamos, ya casi trabaja con el medio de transmisión. ¿Tá? Dice, proporciona un servicio de transferencia de datos fiable a través del enlace físico o del aire, ¿no? Envía bloques de datos que se llaman tramas, llevando a cabo la sincronización, el control de errores y el flujo. Todo eso hace el enlace de datos. Ya estamos casi con el cablecito, con la parte inalámbrica o lo que sea. Y define sincronización. Cuando hablamos de sincronización hablamos de un reloj que tiene un determinado tiempo. Ese reloj se tiene que sincronizar con el otro reloj con el cual va a transmitir, para que cada uno de los bits tengan un tiempo determinado y se puedan interpretar esos bits. La capa de enlace de datos hace muchas de esas funcionalidades, ¿tá? Y está casi sobre el medio de transmisión. Y después tenemos la capa física, que la capa física es la encargada de transmitir las cadenas de bits. Es decir, desde acá arriba fuimos armando un mensaje, cada uno con su protocolo, cada uno con su forma de... y se llegó a la capa física. ¿Tá? Y la capa física, ¿qué hace? Toma todo ese bloque del mensaje, toma los bits y los tiene que poner en el medio de transmisión. Acá hacemos referencia al medio físico, pero recuerden que hay medios de aire o el inalámbrico. ¿Tá? Entonces, ese medio tiene que recibir un bit y transmitirlo. ¿Cuál sería el medio? Y la placa de red, por ejemplo. Entonces la placa de red tiene que recibir un bit y transmitirlo. Y ahí empiezan a jugar estándares o normas definidas para cómo vamos a transmitir ese bit. Pueden ser transmitidos a través de características mecánicas, eléctricas, ¿tá? Se definen funciones y procedimientos para acceder al medio físico. Es decir, acá ya estamos hablando de lo que es la placa de red. ¿Cómo va a transmitir ese bit? Que en este caso es mi voz, que sale por el cable de red de Ethernet y les llega a ustedes a los tantos segundos. Siempre hay un delay. Pero les llega, ¿tá? Me imagino que les llega. Y me imagino que todavía están ahí. Bueno, esto es modelo OSI. Aplicación, presentación. Sí. Una pregunta, arriba dice OSI capas, porque no leemos qué dice ahí. Sí, ahí le digo. Modelo OSI capas.
Entonces tenemos todas las capas ahí. 7 capas contamos, entonces. Al tener 7 capas, se empieza a contar desde arriba para abajo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Modelo OSI. ¿Está? ¿Lo vemos de otro lado? De otra forma. Acá tenemos una gráfica donde nosotros podemos ver todo lo que acabamos de explicar. Donde podemos ver todo lo que acabamos de explicar en las 7 capas. En un origen y un destino. ¿Está? Un sistema origen, un sistema destino. ¿Qué dijimos? Acá arriba del modelo OSI, donde dice Application X, está el servicio que yo estoy utilizando. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando audio y video con Zoom. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando hablo, ¿está? Tomo ese servicio y se empieza a transmitir por toda esta capa hasta que llegan los ceros y unos, va por la red y llega a cada uno de ustedes. ¿Está? ¿Se entiende esa parte? O sea, ¿Le puedo explicar de nuevo? No me quedó claro. bueno, lo que quiero que entiendan con esto que les estoy diciendo es que este application que está acá, que es la capa de aplicación, no es lo mismo que la aplicación que ustedes están utilizando. Acá sería Application X, sería la herramienta que ustedes están utilizando. ¿Qué herramienta estoy utilizando yo ahora para comunicarme con ustedes? ¿Qué herramienta utilizamos? El Zoom. El Zoom, ¿está? Entonces, si vos vas a mandar, si querés acceder a la página web de la facultad, frcutn.edu.ar, ¿qué herramienta utilizas? El explorador. Un browser, exacto. ¿Está? El que sea, pero lo utilizas. ¿Dónde están esas herramientas? Arriba. De la primera capa, que es la capa de aplicación. Acá están. ¿Se entiende? Muy bien. A partir de ahí, que vos usas un servicio, cuando baja la información, acá en la capa de aplicación, dice, ¿de qué servicio viene? Viene el servicio web. Ah, bueno, entonces tengo que tomar este protocolo. A partir de este protocolo yo empiezo a armar lo que se llama el PDU y a pasar información hacia abajo. ¿Está? ¿Me siguen o no? Entonces, el Zoom, como aplicación o como herramienta, no está en la capa 7, está fuera. ¿Está? Entonces, ¿qué hace el Zoom? Y tiene que saber, tiene que tomar como modelo de referencia el OSI, tiene que saber que si quiero transmitir un bit, lo primero que tengo que hacer es seguir, pasárselo a la capa de aplicación y seguir todos estos pasos hasta que llegan los 0 y 1 y se transmiten al host destino. ¿Se entendió o no? ¿Gente? Sí, se entendió. ¿Ah? Entonces, Entonces, no sé dónde está el host destino, pasa que estoy anotando y me pierdo. El host de destino vendría a ser el I. exacto, Application I. En este caso vamos de izquierda a derecha, porque las flechitas estas, fíjense, indican de izquierda a derecha. ¿Qué tenemos nosotros? Host origen, que es todo esto. ¿Se ve el mouse o no? Yo muevo el mouse. Host Sí. origen, que es todo esto. Acá sería la WAN o la LAN que ustedes tendrían. ¿Está? Y acá sería el host destino, que sería un server en alguna parte del mundo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué les dice esta gráfica? Que ustedes entraron a un browser, un navegador o un explorador, pusieron un dominio, apretaron Enter y se empezó a mandar la información. El origen le dice al destino, al server que está escuchando, vamos a ver cómo escuchan, che, quiero la página web tanto. Ah, bueno, después es al revés, estas flechitas van hacia abajo. Porque este server, supuestamente, manda información para este otro nodo o host para que vea la página web. ¿Se entiende? Acá estamos yendo de izquierda a derecha en este caso. ¿Tá? El ejemplo sería, yo pido una página web a un server. El server no me ha contestado porque no tengo la flechita para el otro lado. Ahora, fíjense que hay otro gráfico acá que dice User Data. Entonces la capa de aplicación dice, bueno,
de acá arriba me pidió un servicio web. ¿Está? Creo un bloque de datos de usuario y le agrego lo que se llama un header. Ese es un header. Y todo eso, ¿está?, se lo paso a la capa de abajo a través de un mensaje de otro bloque de datos que dicen ¿un encabezado con qué? un encabezado. Y ya vamos a ver con qué. Pero según el protocolo que se maneje, ¿está?, según el protocolo que se maneje, es el header que le va poniendo según la capa. Recuerden que cada capa hay protocolos. ¿Está? Según el protocolo de cada capa, se va agregando el header. Que solamente lo va a entender, ¿quién? La otra capa, que está acá. Está acá. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que saber por ahora acá? Ya sabemos que se maneja en capas. ¿Está? Que puede ir para abajo y puede ir para arriba. ¿Está? Ya sabemos que hay protocolos que definen en cada capa cómo se va a armar esto, que ya es un concepto nuevo. El PDU, que se llama, Unidad de Datos de Protocolo. Unidad de Datos de Protocolo se llama. El PDU está formado por una parte de datos y un header, un encabezado, que ya vamos a ver que tiene el header y el encabezado. ¿Está? Ese es el PDU de capa, de la capa de aplicación. ¿Y qué hace la capa de aplicación? Toma todo eso y se lo pasa como datos a la capa de abajo, a través de las interfaces, ¿se acuerdan que vimos recién? Entonces se transforma ese mensaje, lo toma la capa de presentación y le pone un header, según el protocolo que maneja la capa de presentación. Y así sucesivamente hasta llegar a la capa física, donde la capa física maneja ceros y unos. ¿Y qué hace la capa física? Y bueno, según la normalización, la estandarización que está manejando, si es una placa de red inalámbrica, si es una placa de red Ethernet, manda esos ceros y unos a la red. Y esos 0 y 1 llegan al destino y empiezan a subir. Acá viene un bloque de bits, ¿tá?, que ese bloque de bits, la parte, la capa física, que sería en este caso la placa de red del destino, se lo pasa a la capa 2. Y le dice, bueno, vos armaste ese bloque, ¿tá?, según lo que yo te paso, toma el encabezado, ¿tá?, deja el mensaje y pasarlo a la capa de arriba. La capa de arriba toma ese mensaje que le mandaron, saca el encabezado porque lee lo mismo que la otra capa, que su par, en este caso la capa de red, toma el mensaje y lo pasa para la capa de arriba hasta que llega al usuario final, que sería el server, y le dice, che, alguien te está pidiendo la página web. ¿Tá? Después el server hará el proceso inverso. Hay un poco de animación acá para que ustedes lo vean. Entonces, fíjense, tenemos todas las capas, ¿tá? Y básicamente, imagínense, pedimos una página web desde arriba, nosotros como usuario, y entra en juego todo el modelo OSI, en el origen y en el destino. ¿Tá? ¿Qué pasa? Esperen. Bueno, fíjense acá. ¿Ven cómo va armando? Le pasa datos, le agrega el header, le pasa datos, agrega un header, le pasa datos, agrega un header, se transforman en 0 y 1 y viajan. ¿Está? Viajan esos 0 y 1, se lo pasa como datos a la capa 2, y así sucesivamente, le van sacando los headers porque los va leyendo, y le pasa datos al usuario final. En este caso el usuario final es un server donde tiene que contestar el pedido de esa página web, un request. ¿Tá? ¿Qué no se entendió de acá? Y profe, después, tipo, los datos llegan al destino y vuelven. Y sí, el server contestará o no contestará. Okay. Fíjate que yo hablo y no siempre me contestan ustedes. Claro, a lo mejor No. solo están viendo un mensaje, o no es necesario que haya una respuesta. ¿Cómo? A lo mejor solamente están enviando como un mensaje que alguien tiene que recibir, como cuando baja una orden de un cargo superior a un cargo más pequeño, que le dice,
hace tal cosa y tiene que hacer nada más, no es necesario que responda nada. Usted tiene razón, es así, pero ya nos metemos en algo que se da más, digamos, protocolos de controles que se llaman. O sea, yo estoy en un nodo que hace un control que quiere ver si la impresora está activa, porque acá puede haber mi máquina en una empresa, y esta es la impresora, ¿tá? Que está compartida por todo un área. Entonces yo entro a la parte de imprimir y vieron que en la parte dice activa o no activa, imprimiendo, sin papel. Bueno, eso es un protocolo de control que hay por detrás que manda un mensaje a la impresora y le dice, ¿cómo estás? ¿Tá? La impresora puede responder o no puede responder. Si la impresora está apagada, ¿responde? No. ¿Tá? Entonces, sí, esto puede ir de izquierda a derecha y nunca puede volver. En el caso del ejemplo del servicio web, sí vuelve, ¿tá? De alguna forma vuelve porque alguien le dice no, o no está la página caída, esa página ya no está más. O sea, de alguna forma vuelve, o vuelve la página principal. Volviera, como es, por ejemplo, pedir una página web, tiene el mismo trayecto, digamos, pasa por todas las capas. Tal cual. Entre el origen y el destino, siempre es esta forma de comunicarse. Imagínense esto, y es muy simple. Esas flechitas que van para allá y que van de izquierda a derecha, las hacemos al revés. ¿Tá? De derecha a izquierda. Es lo mismo. Pero siempre trabaja así. ¿Y qué es lo que es el trabajo que digo que siempre trabaja así? Que arriba hay una aplicación, una herramienta que ustedes tienen como usuario para poder usar ese servicio. El WhatsApp, el Instagram, el webmail, entran a Hotmail, a Gmail, al que sea, el Zoom, lo que sea que utilice un sistema de comunicaciones de red. ¿Tá? Entonces, ese servicio está acá arriba. Ustedes lo empiezan a usar y desde su móvil, ya sea su celular, su notebook, su PC de escritorio, o lo que sea que estén utilizando, el televisor, lo que sea, empiezan a trabajar con todas estas capas. ¿Y de qué forma trabajan? De esta forma. Mandan los datos, agrega header, manda datos, agrega header. Fíjense que cada capa para abajo manda datos, ¿no? Entonces, datos, datos, header, datos, header, datos, header, datos, header, datos, header. ¿Qué hay en el header? En el encabezado. Y bueno, hay controles, hay campos, hay definiciones de cómo se va a transmitir para abajo o para arriba esa parte de datos. ¿Tá? Los protocolos que hay en la capa 4 no son los mismos que hay en la capa 3. El protocolo de la capa 4 solamente lo entiende la capa 4 del otro extremo. El protocolo de la capa 3 solamente lo entiende la capa 3 del otro extremo. ¿Se entiende? Fíjense, si nos adelantamos un poquito más, sacamos esto, llegamos a esto. Nosotros tenemos un mensaje que nace acá arriba, dijimos. ¿Tá? Dice, hay un encabezado de capa de aplicación, que es lo primero que veíamos en la capa de aplicación. Se le mete un encabezado. Este encabezado más este mensaje pasan a ser el mensaje para la capa de presentación. Y la capa de presentación le pone un encabezado. ¿Tá? Y así sucesivamente hasta llegar a los 0 y bit. En la única capa que se le agrega un control, ¿tá? Es en la capa de enlace de datos, que también se le agrega un CRC, que sirve para comprobar si los bits llegaron bien, ¿tá? Que no hubo un cambio. Si ustedes adjuntan un mensaje, un archivo Word en un mail, si ustedes hacen eso, van a ver que si el archivo Word tiene 100K, ese archivo adjuntado, ¿tá? Ocupa más, es más pesado. ¿Por qué? Y porque agregan un montón de header
¿tá? Para que ese mensaje llegue a destino y se interprete como debe ser. Y digamos, esa incorporación de datos en ese Word, cuando lo adjuntamos a un mail, es propio del modelo OSI. Bueno, entonces esto es el modelo OSI. ¿Tá? Origen, destino, una WAN, una LAN, lo que sea acá al medio. El origen y el destino siempre hablan en las 7 capas. Entonces, dice, el modelo OSI es un modelo de referencia. Sí, es un modelo de referencia. ¿Qué quiere decir? Y bueno, si yo creo un protocolo que me va... yo voy a crear un protocolo, y bueno, ¿pero en qué capa lo vas a crear? Y bueno, no sé. Ya veré. ¿Y qué hace tu protocolo? Y mi protocolo convierte mensaje en ceros y unos. Ah, bueno, entonces en la capa física. ¿Tá? O una parte en la capa de enlace de datos y otra parte en la capa física. ¿Tá? Voy a crear un soft. ¿Y qué hace tu soft? Y bueno, hace como el Zoom. Quiero que haga como el Zoom. Bueno, ¿y qué tengo que tener en cuenta? Y tengo que tener en cuenta todo. ¿Tá? ¿Cómo esto se lo vas a pasar a esto? No, todo no, perdón. ¿Cómo de tu soft se lo vas a pasar al modelo OSI, a la capa de aplicación, para que la capa de aplicación se encargue de transmitir todo eso para allá? ¿Tá? Entonces, sí, Nahuel, todas las capas van agregando header, menos la capa física. Que la capa física maneja 0 y 1. ¿Sí? ¿Quién hablaba? ¿Y quién maneja esa capa de aplicación para saber lo que se le está agregando? ¿Cómo? ¿Quién maneja la capa de aplicación para saber lo que se le está agregando? Porque o sea, nosotros mandamos el mensaje a la capa de aplicación y de ahí para abajo, ¿eso quién lo maneja? El modelo OSI. En este caso el modelo OSI es referencia, pero ¿qué haces vos? Vos en tu máquina, vos estás con una PC, un celular o una notebook. Ahora estoy con la compu. Con la compu. ¿Y Sí, vos qué estoy en crees casa. que tenés? Si vos querés usar una placa de video, ¿qué tenés que tener instalado? Un programa para que funcione. ¿Y cómo se llaman esos programas para que funcionen? ¿Cómo le llaman ustedes ahora? Controlador, driver, es lo mismo. Los drivers, exacto. Vos para cualquier hardware que quieras utilizar, sonido, por ejemplo, te compraste una cámara web, una cámara, ¿la tenés que instalar o no? ¿Qué estás instalando? Lo que pasa es que ahora se hace todo tan automático, que es tan transparente para nosotros, que ni nos damos cuenta que estamos instalando. Pero estamos instalando lo que se llaman controladores o drivers. ¿Está? Muy bien. ¿Quién te controla todo esto que me estás diciendo vos, que me estás preguntando? Los drivers de TCP/IP. Cuando vos venís Windows o Linux o el que sea, por detrás están instalados los drivers de TCP/IP, del modelo TCP/IP, que es el modelo que se utiliza. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier aplicación, recién decíamos que nosotros tenemos que crear una aplicación parecida al Zoom. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando alguien la usa y empieza a transmitir, nosotros tenemos que llamar a esos drivers que están instalados en el dispositivo que se está utilizando. Si los drivers no están, no te vas a comunicar con nadie. ¿Se entiende? Entonces. Pero en el caso de que nosotros, como dice usted, querramos hacer un programa nuevo, nosotros tendríamos que también diseñar esos drivers, ¿o no? Depende. No, depende. Si es un protocolo de alguna capa, sí. Pero si vos estás acá arriba, vos lo único que te tenés que preocupar es... sí, puede ser. En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos te preocupas solamente para pasárselo a la capa del modelo que estés utilizando, TCP, por ejemplo, ¿tá? Para que se encargue. En otros casos vas a tener que definir, sí, qué protocolo vas a utilizar. Sí, es un poquito más complejo, ¿no? Según el soft que vos quieras hacer.
yo ahora lo estoy minimizando mucho al desarrollo de un soft para transmitir a través de una red de comunicación. O sea, estoy diciendo, bueno, vos diseñás un soft y directamente se lo pasas al modelo TCP/IP y él se encarga de todo. ¿Se entiende? Por ahora dejémoslo ahí, o sea, tenés acá arriba un soft, tenés una aplicación, tenés una herramienta que se comunica con el modelo que vos estás utilizando, en este caso TCP/IP, nosotros estamos viendo modelo OSI ahora, que es el de referencia. Ya vamos a ver TCP/IP. Pero vos se lo pasás, y bueno, el modelo se encarga de hacer todo esto que estamos viendo acá. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa? Vos, si querés meterte en el mundo como fabricante de redes, de comunicación de datos, tenés que saber en qué vas a fabricar, cómo lo vas a fabricar y cómo se lo vas a pasar a este modelo para que lo transmita. ¿Se entiende? Sí, Recuerden que esta estandarización, esta normalización, este modelo de referencia, el modelo de referencia OSI y después el modelo TCP/IP, que es el que se utiliza, vino a homogeneizar o a unir todos los fabricantes, todos los desarrollistas. O sea, el fabricante puede fabricar el dispositivo que quiera. El desarrollista puede desarrollar lo que quiera, el software que quiera, pero siempre va a tener en cuenta el modelo OSI, como referencia lo va a tener en cuenta, y el modelo TCP/IP, que es el que se utiliza. Ahora, el modelo TCP/IP, ¿dónde está? Y son drivers, controladores que están instalados ya en Windows, en Linux o en el sistema operativo que ustedes utilizan. ¿Se entiende o no? Toda PC que esté conectada, todo notebook que esté conectado, todo celular que esté conectado, todo server que esté conectado, necesita de esos controladores TCP/IP. Que no le importa en el idioma que hable su soft que ustedes crearon. Si es un Zoom, si es un WhatsApp, si es un Instagram, si es un webmail, si es Gmail. ¿Se entiende? Si es YouTube. No le importa eso. ¿Está? Por abajo de todo eso está TCP/IP. Que cuando ustedes utilizan un servicio, TCP/IP lo toma y hace que ustedes puedan utilizar el servicio en forma correcta. Pero ¿dónde nació todo esto de TCP/IP que yo les estoy hablando? En el modelo OSI, que lo dividió por capa a todas las funcionalidades, que dijo, el usuario me pasa un mensaje, como acá, ¿está? Un datos, yo le agrego header en cada capa, por eso el header lo definen los protocolos de cada capa. ¿Y qué hace el destino? Y bueno, toma esos bits, ese bloque de bits, lo transforma en datos, ¿está? Y se lo pasa a la capa de arriba, y así se van pasando, hasta que llega el dato y llega el destino, de la forma correcta que se envió desde el origen. ¿Está? Y bueno, dijimos, por último, para terminar, y ya lo vamos a ir viendo, repasando, que en la capa de enlace de datos es el único que agrega algo al final del bloque, que es un CRC, es un control que se le hace para que todos los bits lleguen bien. Pero fíjense que el mensaje salió con un determinado tamaño, pero al pasar por todas las capas se le va agregando datos, y cuando se tiene que transmitir, a lo mejor es el doble de ese mensaje con la cantidad de controles que hay de los headers. Se transmite con ceros y uno, ¿está? Estos ceros y uno que acá en la capa 7 llegaron, no son los mismos que se transmiten en la capa 1. Son más, seguro eso. Bueno, sigamos. Y acá está un poco lo que visto de otra forma. ¿Está? Pero ya empezamos a ver protocolos. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos el modelo OSI definido en lo que es capas superiores y capas inferiores. 765, capa superior. Capas inferiores, 4321. Y acá están en la capa de aplicación para que entiendan un poco las tecnologías y protocolos que se utilizan. Si yo les digo HTTP, ¿qué servicios está pidiendo el usuario? Página web. Exacto.
web. Entonces yo entré a una página web, pedí www.frc.utn.edu.ar, apreté Enter en el browser, y cuando ese browser me manda a la capa 7, la capa 7 sabe que es un servicio web, entonces utiliza este protocolo. Ahora, si ustedes entraron a Hotmail o a Gmail, porque Gmail te permite dejar ya la contraseña y el usuario definido. En Google, por ejemplo. Pero imagínense en Hotmail, tienen una cuenta de Hotmail. Ustedes entran en hotmail.com, le pide la dirección de correo, aprietan Enter y le pide la contraseña. ¿O no? ¿Quién lo ha usado alguna vez? Sí, ¿Sí o no? Sí. Igual ahora también se puede dejar guardada la contraseña en la ¿sí? página. Sí, se puede, pero bueno. Sí. Bueno, por más que esté guardado, sí. ¿El protocolo POP3? No. Si ustedes utilizan Hotmail o Gmail, SMP. ¿cómo? SN. No, no está ahí, el protocolo. Cuando ustedes utilizan ese tipo de servicio, con seguridad, están usando un HTTPS, ¿tá? Porque es algo web, pero con seguridad. HTTPS. ¿Me siguen? Creo que tengo POP3 en Gmail. ¿Ah, sí? Sí. En el celular sí. Ah, en el celular. Porque usted Claro. tiene una app en el celular. ¿Me siguen? POP3. ¿Está? Y SNMP son protocolos que se utilizan en el mail cuando yo tengo una herramienta como el Outlook instalado o alguna otra, Outlook Express, no me sale otra porque no conozco otra, la verdad, o en los celulares, ¿tá? Para poder traer en alguna app que ustedes tienen, manejar el correo. ¿Me siguen? Entonces, son distintos protocolos. Ustedes pueden manejar SNMP y POP3, ya vamos a ver para qué sirven. Es con una app o con una herramienta como el Outlook. ¿Tá? El HTTP maneja servicio web. DNS, ¿qué es lo que es? Dominio. El nombre de dominio del servidor. Sistema de nombre de dominio. Muy bien. ¿Y para qué sirve un sistema de nombre de dominio? Para identificar una dirección IP con un nombre más amigable. Muy bien. Tal cual. Otra definición sería agregarle más al vicio. Para relacionar una dirección IP, que ya veremos lo que es, con un dominio. Entonces, ¿y cuándo se relaciona una dirección IP con un dominio? Y cuando yo puse en el browser, en el navegador, puse www.frc.utn.edu.ar, apreté Enter, y el browser, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a un DNS a ver cuál es la IP de ese dominio. Entonces, primero utiliza el DNS, después utiliza el HTTP. Bueno, y así podríamos empezar y no terminamos más de hablar. O sea, lo importante es que ustedes sepan que arriba de esto están los servicios, las apps, las herramientas que le provee Internet a ustedes para poder usarlo. Y a partir de la capa 7, por cada servicio de arriba hay un protocolo que hace todo eso. ¿Tá? En la capa 6 también está el MIME, el SSL, el Shell. En la capa de sesión está el NetBio. Y acá llegamos a la capa de transporte, donde están dos protocolos que se utilizan y no hay más. TCP y UDP. Ya vamos a ver qué es lo que son cada uno. Fíjense, la capa de red, el IPv4. O sea, cada vez que hablamos de una dirección IP, ustedes automáticamente lo tienen que relacionar con la capa de red. No queda otra. ¿Tá? Una dirección IP, ya sea versión 4 o versión 6, no me pueden decir que está en la capa de transporte. ¿Y qué significa eso? Si yo les digo, ¿qué hay en el header de la capa de red?
Y la dirección IP destino y la dirección IP origen. Tal cual. O sea, no me pueden decir que en la capa de transporte, en el header de la capa de transporte está la dirección IP. No. ¿Por qué? Porque el modelo OSI dice que el protocolo IP está en la capa de red. ¿Me siguen? La enlace de datos, bueno, también tiene sus tecnologías o servicios, y la física maneja señales eléctricas, ondas luminosas, radio, porque es la que transmite el 0 y el 1. ¿Tá? Entonces, ¿vieron? Ya se nos complicó la vista con todo esto. Ya tenemos un estrés visual con todos los protocolos que manejamos. ¿Tá? Pero yo les aclaré que tengan en cuenta estos dos y estos más que nada. ¿Tá? Porque son los que se manejan. Y llegamos a lo que es el TCP/IP. Nos quedan 10-15 minutos. ¿Tá? Profe, perdón, le hago una pregunta. ¿Y las direcciones físicas en qué capa del modelo estarían? Muy ¿Serían bien. la de enlace de datos? O sea, abajo de las de IP. Las direcciones físicas tienen que ver con Ethernet y están en el enlace de datos. Pero ahora lo vamos a aclarar enseguida. ¿Tá? Bien, gracias. Del modelo OSI yo quiero que, aparte de este gráfico, del modelo OSI yo quiero que a ustedes les quede este concepto. El PDU, unidad de datos de protocolo. La unidad de datos de protocolo es la parte de datos y el header de cada capa. ¿Me siguen? Eso se llama PDU. Que en distintas capas tiene distinto nombre. El nombre genérico es PDU, pero si está en la capa de transporte es segmento, por eso tiene una S ahí. ¿Tá? Si está en la capa de red es un paquete, sí, un paquete, acá no sé por qué le he puesto 3. Si está en la capa de enlace de datos es una trama. ¿Tá? Entonces, el PDU es algo que ustedes también tienen que quedársele, que lo tienen que tener en cuenta, que es la unidad de datos del protocolo que maneja cada capa. ¿Y de qué está conformado el PDU? De una parte de mensaje, que viene de la capa superior, y el header, que yo le agrego en esa capa. ¿Tá? Entonces tenemos capas, protocolos, interfaces y el PDU. ¿Tá? Llegamos al modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP empezó a desarrollarse en 1969 en ARPANET, que era una red de allá del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Empezó a querer homogeneizar todas estas redes heterogéneas que tenían en toda la parte de defensa de Estados Unidos. Y bueno, y empezó a comunicar cada uno de sus redes a través del modelo TCP/IP. ¿Tá? Claro, ¿cuál era el problema? Que una vez que quisieron salir del país, que quisieron utilizar otro tipo de enlaces de medio de transmisión, hubo problemas. ¿Por qué? Porque no estaba homogeneizado, era todo heterogéneo, no se sabía cómo transmitir un bit por satélite, no se sabía cómo transmitir un bit por radio, no se sabía cómo transmitir un bit por cable coaxial, pónganle que en esa época se utilizaba mucho. ¿Tá? Entonces se creó el modelo TCP/IP en el 74. El modelo OSI ya venía queriendo ganar mercado. ¿Tá? La ISO ya quería implementar el modelo OSI, pero bueno, el modelo TCP/IP, digamos que empezó a ganarle lugar al modelo OSI. ¿Tá? Se impuso en los años 80, pero más que nada en los 90, que fue cuando vino el auge de Internet. ¿Tá? No triunfó, ahí quedó como modelo de referencia el modelo OSI. Y los protocolos TCP/IP se crearon y normalizaron mucho antes que se definiera el modelo OSI. Dijimos que en el 69, pero no se implementaron hasta los 90. Todos querían el modelo OSI, pero TCP/IP terminó triunfando y ahora los que manejan, digamos, que manejan toda la información, todo el flujo de datos en Internet es TCP/IP. Y bueno, y acá está la relación. ¿Qué hace TCP/IP? Y no maneja 7 capas. Unió la capa 7, 6 y 5, ¿tá?
Dejó la capa 4, que es la capa de transporte, allá en el modelo OSI la denominó host to host, ¿tá? Pero le podemos llamar también el modelo TCP/IP, que es la capa de transporte. A la capa de red del modelo OSI le dijo que se iba a llamar Internet o Internet, ¿tá? Y unió las últimas dos capas, enlace de datos y físico. O sea, fíjense que lo que era muy burocrático y muy pesado en el modelo OSI, que se toma como referencia, TCP/IP dijo, bueno, aplicación unimos, vemos cómo es lo que importa acá en la aplicación es, por el nombre, fíjense que le dejo el mismo nombre que este, lo que importa es el protocolo que viene del servicio de arriba, cuál se va a utilizar, vemos la sintaxis, ya vemos las sesiones, si se abren, se cierran, o le dejo a otra capa, como por ejemplo la host to host, que maneje las sesiones. Entonces, modificó varias cosas, resumió varios procesos, ¿tá? Y anduvo. Se implementó, anduvo, y se le llamó TCP/IP porque TCP está en la capa 4, e IP está en la capa 3, y son las dos capas que manejan todo lo que es la comunicación de Internet, ¿tá? Esa es la relación OSI-TCP/IP. Fíjense, dice, representa datos para el usuario, controla codificación. Fíjense qué simple el modelo TCP/IP, no le da bolilla a la capa de aplicación. ¿Qué tenemos que saber en la capa de aplicación? ¿Qué protocolo utilizar? Vuelvo a repetir, según el servicio que el usuario está pidiendo, ¿tá? La capa de transporte permite la comunicación entre dispositivos de distintas redes. ¿Se acuerdan del concepto de capa de transporte que vimos en el modelo OSI recién? Lo mismo va para la capa de transporte. Maneja el control de flujo, define si hay una conexión entre el origen y el destino, es decir, si el transporte de los bits es a través de orientado a conexión, que se llama, o no orientado a conexión, etc. Internet o Internet determina la mejor ruta a través de la red, sí. Es decir, a los paquetes que se arman, les dice, bueno, ¿por dónde va a ir? ¿Quién maneja eso? Unos dispositivos que se llaman router. Y en el acceso a red controla los dispositivos hardware y los medios de la red. O sea, acá está la placa de red y el medio de transmisión. Unió todo, acá. ¿Tá? Fíjense que del modelo de referencia de 7 capas pasamos a tener 4, que se llaman aplicación, transporte, internet y acceso a la red o host a red. Una pregunta, ¿cómo se irá dando? ¿Se siguen pasando headers o headers Sí. con distinta... No, igual. 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 Ok. ¿Viene el mensaje de acá arriba? ¿Viene el mensaje de acá arriba? ¿Está? Se lo pasa acá, se le agrega un header. Ese pasa a ser mensaje de la capa de transporte, se le agrega un header. Pasa a ser mensaje de la capa de red, de internet. Se le agrega un header y pasa a la capa de acceso a la red. ¿Está? ¿Siguen quedando con el mismo tamaño que, por ejemplo, hubiese quedado con OSI o ya se puede ir resumiendo algunas cosas? No sabría decirte, pero... y depende. Lo que pasa es que depende del servicio que vos estés utilizando acá arriba. Entiendo. ¿Está? Vos fíjate que ahora yo te paso a la próxima diapo, y según el servicio que vos estés utilizando acá, es lo que vas a utilizar. Por ejemplo, vos utilizás DNS. ¿Está? Cuando vos utilizás DNS, vos venís y utilizás TCP, porque vos necesitas que esa información llegue correcta. TCP pasa a tener IP. IP, bueno, después por dónde lo mandás es otra cosa. Pero depende qué servicio empezaste a utilizar, qué es lo que va tomando en cada capa y qué le va agregando. Hay campos que son siempre constantes, siempre están en los headers y siempre van. Ya lo vamos a ver eso. Bueno, fíjense, IP, NAT, ICMP, OSPF, protocolos de enrutamiento, es decir, que el enrutamiento de capa de internet de los routers los hacen estos protocolos. En capa de acceso a la red tenemos algunos de estos, ¿tá? Pero fíjense cómo ya lo mismo que vimos en modelo OSI, lo vemos acá. Según el servicio que yo pida como usuario acá arriba, fíjense que acá está un poquito más dividido: web, servicio de transferencia de archivos, correo electrónico,
configuración de host, sistema de nombres, de dominios, ¿está? Es cómo se empieza a armar ese mensaje para después ser transmitido por ceros y unos. Bueno, fíjense. Si yo quiero utilizar Telnet, que es un servicio para hacer un acceso remoto, ¿tá? Quiero usar FTP, que es un protocolo de transferencia de archivo. Quiero utilizar servicio de correo. Cuando paso a la capa de transporte, utilizo TCP. Recuerden esto. TCP y UDP en la capa de transporte. Entonces, ¿qué me dice? Que cualquiera de estos servicios siempre va a utilizar TCP. Ya vamos a ver por qué. Pero en cambio este, que es un protocolo simple de administración de redes, utiliza UDP. Ya vamos a ver por qué. Y por qué no utiliza TCP. Entonces, cuando el servicio que se está utilizando es un pedido de una impresora para ver si está activa, utiliza UDP. Ya vamos a ver por qué. Ahora, fíjense, TCP y UDP, los dos utilizan IP en la capa de red, en la capa de Internet. ¿Me siguen? Y después, IP se lo pasa a la otra capa, y las tecnologías que hay son muchas acá. ¿Por qué? Porque depende de dónde estoy transmitiendo. Depende si estoy en una LAN, en una WAN, ¿tá? En una MAM, si estoy en una transmisión inalámbrica, etc. ¿Tá? Ahora fíjense esto, mensaje, segmento, paquete o datagrama y trama. Esos son los PDU que yo les decía recién. ¿Tá? No, esos son los protocolos. Y fíjense en el encapsulado o PDU que yo les decía. Capa 4, capa transporte, esta. Forma un segmento. ¿Por qué? Porque arriba viene el mensaje nomás. Vienen los datos de la aplicación. Se le agrega una cabecera TCP, de acá. Hagamos de cuenta que viene de cualquiera de estos servicios. ¿Tá? De ahí lo pasa a la capa de abajo, que es la capa de Internet. Se forma un paquete, un datagrama o paquete IP es lo mismo. ¿Tá? Esos dos nombres es lo mismo. Y ese datagrama pasa a ser mensaje de la capa de nivel de acceso a red, ¿tá? Y que se le agrega una cabecera también y una cola de enlace que es un CRC y se transforma en trama. Entonces, segmento, paquete o trama son los PDU de distintas capas. Si yo les digo trama, ustedes tienen que hacerse la idea que hay una cabecera y una cola de enlace y que estamos trabajando en la última capa, nivel de acceso a red. Si yo le digo un paquete, ¿tá? Estamos trabajando en la capa de internet. Y si les digo un paquete, sí. La última capa no era datos. No, perdón, no era. ¿De física? Era física, pero ¿qué pasó? Trabaja con ceros y unos. ¿Qué pasó? En el modelo TCP/IP ya no estamos más en el modelo OSI. El modelo TCP/IP unió esas dos capas. Ok. ¿Está? Entonces les llamó nivel de acceso a red, o les llamó nivel de acceso, bueno, sí, nivel de acceso a red. ¿Está? Ok. Ya estamos en el modelo TCP. ¿Cómo? Ok, se me confundió todo, perdón. Está bien. El modelo TCP/IP trabaja con 4 capas. Tomó las 7 del modelo OSI, juntó 3 en el nivel de aplicación y juntó 2 en el nivel de acceso a red. ¿Está? Entonces, PDU, unidad de datos de protocolo, es igual a decir segmento. Un PDU de la capa de internet es paquete. Un PDU de la capa de nivel de acceso a red es trama. ¿Me siguen? Entonces, acá ya le empezamos a poner numeritos. 20 bytes. O sea, el mensaje que hay acá. Al mensaje que hay acá, que viene de arriba, llegó a la capa de host to host. Usamos TCP. Venía con 100 bytes. ¿Cuánto le agrega la cabecera? 20. ¿Cuántos bytes ya vamos a tener para abajo? 120. ¿Me siguen? Acá tengo 120.
en la capa de internet. ¿Cuántos bytes le agrega la cabecera? Y por lo menos 20. 20 ahí seguro, que son fijos. Entonces ya no tenemos 120, tenemos 140 bytes para transmitir. Y acá pasamos para abajo 140 y dice que hay una cabecera de 14 y una cola de enlace de 4. O sea, hay 18 bytes a los 140 que traíamos que se le van a agregar. Y pasamos a tener 158 bytes. ¿158 bytes de qué? ¿De cuánto es el porcentaje? Veníamos con 100. Fíjense que hay un 58% más de bytes que se le agregaron. ¿Tá? Entonces, siempre va a haber un agregado de bytes por las cabeceras. ¿Tá? Bueno, cerramos. Datos y cabecera forman un PDU. Según en qué capa están, es segmento, paquete o trama. Y volvemos a lo mismo. Datos, cabecera. Datos, cabecera. Datos, cabecera. Datos, cabecera. Según la capa en la que estén. Los PDU son muy importantes, por eso los recalco tanto en esto. Y vemos un ejemplo. HTTP, porque pide un servicio web, utiliza TCP, dijimos, utiliza IP y utiliza Ethernet. ¿Por qué? Porque está en una LAN. Esa va a ser la comunicación y de vuelta, en este caso, que utilizamos un servicio web. Origen, destino. Lo ampliamos un poquito más a esta topología. Decimos, tenemos un cliente, tenemos una LAN, tenemos una WAN, tenemos otra LAN y tenemos un servidor que va a responder a la petición del cliente. ¿Tá? Entonces, el cliente que está pidiendo, si yo veo HTTP, ustedes automáticamente dicen está pidiendo un servicio web. ¿Tá? Muy bien, y el servicio web con HTTP pasa a la capa de abajo y utiliza TCP. Le pone el header de TCP. TCP siempre en la capa de internet utiliza IP. Y siempre IP se lo pasa a acceso a red, ¿tá? Y esto utiliza Ethernet. Y fíjense acá hay muchas cosas para ver. Ethernet, ¿por qué está Ethernet? Y por qué es una LAN Ethernet. ¿Estamos? Una LAN Ethernet, entonces la placa de red tiene que utilizar toda la tecnología de Ethernet para transmitir esos 0 y 1. Viaja por la red, llega a un router, ese es el simbolito de un router. ¿Qué hace un router? El router es como una rotonda. Ustedes entran a la rotonda, para los que manejan, entran por una calle y tienen 4 salidas más. Pero ustedes saben que van a tal destino y ya saben por qué salida van a ir. El router lo que hace es recibir información por una interfaz y sacarla por otra, según a la red que va ese paquete. Entonces, toma la información y dice el router, bueno, me comunico con el otro router, pero la forma de comunicarse es a través de PPP, este enlace. PPP no es lo mismo que Ethernet y no es lo mismo que Token Ring. ¿Tá? Entonces, el router se comunica con el router, llega a una red que es anillos, no es LAN Ethernet, es una LAN Token Ring. Entonces no es la misma tecnología para comunicarse. Fíjense cómo ya entramos a una topología diferente, un poquito más complicada, y lo que se utiliza a nivel de acceso a red no es lo mismo. Siempre se utilizó IP, siempre se utilizó TCP porque es una comunicación entre el origen y el destino, y HTTP es el servicio que el cliente le está pidiendo al servidor. Bueno, acá puse que hay un switch, ahora lo vamos a ver. Siempre hay un switch. Es host, switch, Ethernet. Bueno, fíjense. Lo que teníamos recién acá, lo llevamos a esto. Se los voy mostrando en silencio para que ustedes vean. ¿Está? Volvemos. Se los explico un poco. Dice,
El nodo A pide una página web. Muy bien. Viaja, baja todo y viaja por la red. Llega a un router. Fíjense que el router levanta la información hasta ¿qué capa? La internet, porque necesita la dirección IP que está en esa capa para poder decidir por dónde sacar el paquete. Ve que dice, ¿cuál es la mejor ruta para este paquete? Entonces, toma una decisión, decide y lo manda a la otra red 2, que es una WAN, no sé lo que sea. Llega otro router, levanta y dice, ¿a qué IP va? ¿Cuál es la red a la que va? ¿Cuál es la mejor ruta para este paquete? Toma todo, baja, y cuando recién llega a destino, se utilizan todas las capas. Es que otra cosa que quiero que les quede, entre el origen y el destino son los que utilizan todas las capas. En el medio no se utilizan todas las capas. ¿Está? Y en el medio hay un switch. Y por último vemos esta topología, que ya es un poquito más complicada. ¿Estamos? Entonces, ¿la ven? Tenemos un router, otro router, tenemos switch. ¿Ven? Desde ya les digo que los switch están en capa 2 y los routers en capa 3. Ya veremos por qué. O sea, no están en el mismo lugar definidos. ¿Está? ¿Puede repetir Esto es- por favor, los switch en capa 2 y los routers 3? ¿O ahí era al revés? No, está bien. Switch, capa 2. Router, capa 3. Si lo llevamos al modelo TCP/IP, los routers, capa internet o interred. Los switch en acceso a red. Fíjense que esto es lo mismo que estamos viendo acá, miren. Lo mismo que vimos acá, llevado a una topología real. ¿Está? Donde tenemos computadoras, tenemos switch, tenemos una WAN. Entonces es lo mismo. Estamos marcando el camino de la misma forma. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, en el único, si esta máquina que está acá se quiere comunicar con este server que está acá, los únicos dos lugares donde manejan todas las capas es el server y esta máquina. Acá dijimos que el switch es capa 2, levanta hasta capa 2. El router es capa 3, levanta hasta capa 3. Levanta significa que este bloque de bit que viene acá, se levanta, se toma, se levanta hasta la capa de red, se ve la dirección IP y se empieza a transmitir. Profe, ¿puede ir un poquito más lento? Bueno, Pierdo, perdón. ¿está escribiendo? Sí. O ahí dice. Volvemos a esto. No, igual eso Acá. sí, la parte de Es que la última. todo es que lo vamos, discúlpeme, vamos detallando un poquito cada vez más. O sea, fíjense, en cada diapo vamos detallando, empezamos acá, con este cliente y este servidor y no hay nada al medio. Están las 4 capas en el origen, las 4 capas en el destino y los protocolos que vamos a utilizar. ¿Lo ven? Muy bien. Pasamos a la próxima. Ya al origen y al destino le metimos 2 routers, 2 LAN, una LAN que es Token Ring y una LAN que es Ethernet. Es decir, ¿por qué vimos en la primera clase? Dijimos que las LAN tienen una característica de 100 metros, 200 metros, 300 metros y nada más. O sea que cuando yo veo una LAN acá, me estoy imaginando un edificio, la facultad nuestra, por ejemplo. Cuando yo veo un router acá y digo una WAN, me estoy imaginando una comunicación entre un router de acá a la ciudad de Córdoba a un router de la ciudad de Buenos Aires. ¿Está? Entonces, acá le agregamos eso. Y acá ya le agregamos, o vemos, cómo es la comunicación de lo que acabamos de ver, entre el origen y el destino. Los routers que dicen, y bueno, elijo cuál es la mejor ruta. ¿Hay un switch al medio? Sí, hay un switch al medio. Entonces vamos a ver qué hace el switch. Y llegamos a esto, donde ya tenemos el host origen, que es esta pequeña computadora o cualquiera de estas, con este server. ¿Y qué hace?
Primero, esta PC se comunica con el switch. El switch se comunica con el router. El router decide si va por acá o va por acá. ¿Me siguen? Y el router se comunica con el switch y el switch con el server. ¿Está? Moraleja. En los únicos dos lados que se manejan todas las capas es entre el origen y el destino. Ya vamos a ver las capas, ya las vimos, pero ya las vamos a repasar, que manejan el switch y el router. ¿Y qué decimos? Que en el modelo OSI el switch maneja en capa 2 y el router en capa 3. Y el origen y el destino en capa 7. ¿Está? Acá tenemos una WAN. Siempre que hay dos routers, estamos definiendo WAN. Una comunicación entre router y router es WAN. Una comunicación entre una PC y un switch es LAN. Y en el caso de que trabajáramos con el modelo TCP/IP, acá diríamos que es capa 2, que es acceso a red, perdón. Y acá seríamos capa 3, que es capa de interred. Y en el origen y el destino sería el trabajo de las 4 capas. Bueno, a partir de esto, fíjense cómo fuimos de un origen y un destino y le fuimos metiendo dispositivos y le fuimos metiendo topología. Esto se llama topología, ¿no? Esto se llama una topología Ethernet, esto se llama una topología Ethernet en una LAN, esto se llama una topología WAN, y esto es un punto a punto, y bueno, y así. Esto es un anillo, y así podemos empezar a meter cosas, y no terminamos más. Por eso tenemos un año donde vamos viendo cada uno de estos, y al final del año ustedes van a ver esta topología y la van a entender absolutamente todo. E inclusive la van a poder armar y van a poder configurar. Que un bit que vaya desde acá hasta acá, se enrute en este router, se enrute en este y llegue a este servidor sin ningún problema. Eso es lo que queremos en esta materia. Bueno, ¿los aburrí? Mucho. ¿Poco No, o sí. no? Excelente la clase. No, por favor. No aburrido, sino que es como complejo. Pero yo nunca había visto nada de esto en mi vida, es como re nuevo para mí. Bueno, entonces a partir de ahora él lo empieza a repasar. Con los prácticos los vamos a repasar y cuando ustedes lo repasen y tengan dudas, lo escriben al grupo de WhatsApp y tratamos de sacarlo, la duda esa, y si no repasaremos algo la semana que viene. Esta de APO, a pedido insistente de la señorita Celina Catalano, lo voy a subir al grupo como PDF para que ustedes la vean. En 10-15 minutos la repasan y les queda un poco más lo que vimos. Bueno, por ahora las dejo libre. Muchísimas gracias, profe. Hermoso la última parte, la que más me gusta. Bueno, sí. Te dejó la parte más linda. Usted está como la serie, te dejan en la parte más linda. Bueno, a partir de la semana que viene ya vemos medios de transmisión. Vemos lo que es UTP, cableado estructurado, fibra óptica, todo lo maneja la unidad número 2, y el ingeniero Clark empieza con la unidad número 3 y terminó y vamos a hacer la presentación de los prácticos. Recuerden el pedido que les hice, o sea, cada 2 o 3 clases, vamos a tener reuniones grupales de ustedes mismos resolviendo algún práctico. Así que van a tener que participar. Bueno, gente, nos estamos viendo, queridos alumnos, alumnas. Muchísimas gracias, profe, por la clase, estuvo espectacular. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe, gracias. Chao, profe, buen día. Profe. Hasta luego.